Muy buenos días, estamos ya domingo 11 de enero del 2026. Estrenamos año y retomamos este resumen semanal de trading que tras la parada que siempre hacemos durante las Navidades para recobrar fuerzas, bueno, pues comenzamos otro año apasionante en el mundo de los mercados. Julio, buenos días y buen año, las dos cosas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Pues nada, deseando de comenzar este nuevo año y nada, con este nuevo enfoque que le vamos a dar al RST, ¿no? Con la opción del newsletter, ¿no? Que pasajaremos de las propuestas de los alumnos, a ver si entre todos conseguimos ir sumando, ¿no? Ir sumando adeptos al carro. Perfecto. Venga, pues nada, oye, vamos a ir al grano porque al final tenemos un montón de peticiones de los alumnos, así que muchísimas gracias por ayudarnos a realizar este resumen. Lo primero, como siempre, el disclaimer, que dice, bueno, pues que la inversión en productos financieros, en renta variable, pues obviamente tiene sus riesgos, especialmente si son productos apalancados, cuidado con eso, y que, bueno, pues todo lo que vais a ver en esta hora, más o menos que va a durar este resumen, pues tiene exclusivamente carácter formativo. Además, como siempre, si os aporta valor a lo largo de la sesión, pues si le dais al me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Y arrancamos como siempre con el IBEX 35, que aquí tenemos en pantalla ya, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una estructura con la estructura habitual de swing trading, semanal, diario, semanal a la izquierda, diario a la derecha. Y nos encontramos en ambos en una clarísima etapa 2, ¿no? Yo creo que hay pocas dudas de la situación dentro de las etapas del ciclo de vida de la acción. La verdad que el IBEX 35 lo está haciendo de una manera espectacular, pero yo empezaría a preocuparme en el sentido de que pueda venir una inhalación, ¿vale? No por otra cosa. ¿Y por qué razón? Bueno, primero porque si pasamos a mensual, y es verdad que estamos a día 11 y todavía es muy, muy pronto, pero fijaros, si pasamos a mensual, ahí está, vemos como ya lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cerradas y la séptima que, bueno, está como está todavía, ¿no? Seis velas seguidas cerradas, lo cual, y verdes, lo cual ya nos habla de, uy, 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 cuidado que estamos un poco extendidos o bastante extendidos. Si bajamos a marco temporal semanal, aquí lo tenemos. Vemos como la verdad es que tenemos vías del tren, esto sigue siendo claramente alcista. Pero hay un matiz que me empieza a pensar que podemos estar en el tramo alto, en la parte alta del timing. ¿Cuál es? Este, 9,71. ¿Eh? La distancia entre la media de 20 y la apertura de la última vela. 9,71. ¿Y por qué 9,71 sé que es punto importante? Fijaros, por la teoría que vemos en la formación, así lo ponemos en práctica, una de las utilidades de las medias, ¿no? La distancia de 2. Fijaros, cogemos donde ha hecho máximos relevantes anteriores, ¿eh? Y mirad, previo a caída, y aquí estamos hablando de un 8,68. Aquí, en el siguiente máximo relevante, estamos hablando de un 9,19. Aquí, vamos a ver, estamos hablando, a ver si lo pongo bien, de un 9,07. Incluso este, que no es máximo relevante, pero que podría haberlo sido, vamos hablando de un 6,12. Bueno, este no es tan relevante. Fijaros, 9,07, 8,68, 9,19. ¿Veis cómo hay un patrón de porcentaje en torno al 9% antes de inhalación, antes de inhalación, antes de inhalación? Esto quiere decir que, bueno, pues estamos más próximos a una inhalación que de continuar subiendo. Es decir, si tuviéramos que invertir ahora mismo en un futuro, en un CFD del IBEX 35, la verdad es que no sería el momento adecuado para una inversión en el largo plazo, independientemente de que te pueda hacer un día más o lo que sea, ¿no? No tiene ese aspecto. Claro, si bajamos al diario, lo que vemos es una subida clara, también tendencia, etapa 2 alcista, y de momento pues una consolidación lateral tras llegar al nuevo máximo, ¿no? Lo cual también es lógico. Así que de momento no hay nada que diga que en marco temporal diario pueda venir esa corrección de momento, salvo que perdiera este mínimo, el mínimo del jueves, que está en los 17,538, pues ahí sí que pudiera comenzar esa inhalación hacia la media de 20 o hacia la zona de soporte menor de los 17,200. Vamos a ver, porque, claro, para que gire primero en diario, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que en horario acabe su etapa 2, ¿no? Y vamos a ver cómo está en horario. En horario, fijaros, como de momento, en el sentido estricto, todavía estamos en etapa 2. Mirad los mínimos relevantes, crecientes, mínimos relevantes crecientes. Pero claro, mirad la diferencia entre este tramo,
De etapa 2 limpio, perfecto, precio casi siempre, casi no, quito el casi. Precio siempre por encima de la media de 20 y mirad la diferencia con este tramo, donde los máximos relevantes ya empiezan a tener dudas y los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, pero ya el precio corta hacia abajo claramente la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, incluso obligándola a ponerse en un tiempo roja, ¿no? Eso ya nos habla de que, bueno, de que la fortaleza que había durante el mes de diciembre y principios de enero ya no la hay en la situación actual, ¿no? Por lo tanto, la clave aquí va a estar en este punto, que era también el mismo que veíamos en diario, 17.532, cuya pérdida, bueno, pues ya nos confirmaría la etapa 3, e incluso este punto de aquí, la etapa 3 y posiblemente la etapa 4, porque ya este mínimo relevante se perdería estos dos, este y este, y ahí es donde comenzaría la inhalación. Por tanto, punto clave para esta semana en el lado bajista, 17.532. Sí, si esto arranca de nuevo otra vez hacia arriba, cuidado porque no suele ser muy creíble. Es decir, un patrón de ruptura de continuación alcista, que es lo que está generando aquí, que ocurre lejos de la media, suele tener menos fiabilidad. Suele tener menos fiabilidad. Así que cuidado, sobre todo si ves también, bueno, cómo está el marco temporal semanal y cómo está el marco temporal mensual. Así que ese es el escenario, de momento clarísimamente alcista, pero con la goma muy estirada. Y lo más normal es que, bueno, pues venga algún tipo de inhalación. No sé si compartes, Sí, si lo ves todo parecido, sí, igual. los comparto en absoluto, ¿no? Y hay, bueno, algunos detalles más, si acaso. Ujú, Y si vemos el semanal, realmente, ¿no? Las semanas clave fue la semana 46, 47, ¿no? Cuando nos hizo ese fallo del fallo que conocemos, bueno, y ujú, luego la repercusión que ha tenido después, ¿no? O sea, sí, 7 semanas alcistas, ¿no? sí, 7 semanas alcistas, esta última, ¿no? Además, arrancando con un hueco, ¿no? Bueno, que ujú, podría ser un primer hueco novato, ¿vale? De momento sin confirmación. Y bueno, lejísimo de la media, ¿no? Es una de las formas en las que finalizan las etapas 2. ujú, Y si nos vamos al diario, para mí lo más destacado es el tema de bueno, el posible patrón de ruptura lejos de la media, ¿no? Que también parece que quizás nos deje esta semana, ¿no? O sea, que tengamos una semana con un arranque alcista y que, bueno, habría que vigilar, ¿no? Porque no sería muy creíble la superación de esa zona de los diecisiete mil exacto, setecientos cuarenta, ¿no? exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, Perfecto. aparte también otro detalle, ¿no? El semanal, si cogemos la de uno a un 32%, o sea, lejísimo. Algo que no ha estado nunca, jamás en la historia del IBEX. Eh, 27%. Ah, perdón, que la he medido mal, sí, porque la solemos medir, a al ver, revés. desde la De media. arriba abajo. No, no, de 20, de 20, Sí, sí, arriba. perdón, que es que estoy un poco torpe. A ver, esta se va fuera. Ahora, se mide desde la media de 20 hasta 30, hasta la media de 200, un 32%, lo cual es una auténtica barbaridad también. O sea, en el medio plazo también está extendido. Así que cuidado. La respuesta a todo esto es cuidado. ¿Vale? Prudencia. Si tenemos ganancias en acciones de IBEX 35, que las tenemos, porque está todo muy alcista, bueno, pues ir acotando o ir haciendo, bueno, quizás ventas parciales de un 30%, cosas de estas, ¿vale? No le dejéis que se gire y que os lleve mucho de lo ganado. Venga, pasamos a la siguiente. Vamos a ver cómo está el DAX, que decía que es posible que tome el relevo en el tirón del IBEX 35. ¿Por qué? Vamos a ver, mirad, en marco temporal semanal, lo que tenemos es, bueno, pues un retorno a una etapa 2, un retorno a una etapa 2, que ha ocurrido justo en esta última semana, ¿tras qué? Atención, ¿tras qué? Fijaros, una etapa 2 todo este tramo, una etapa 3 con un shakeout. ¿Veis el shakeout aquí? En el que perdía este mínimo relevante y este mínimo relevante crecientes. Un shakeout en un marco temporal un shakeout bajista en un marco temporal es una etapa 4 de marco temporal intermedio. De hecho, si bajáis a 3 días, que por eso lo tenemos aquí, bueno, aquí se ve claramente cómo ha tenido una etapa 4 con la media de 20 bajista, media de 40 bajista y perdido en una sola exhalación este mínimo relevante y este mínimo relevante. Es decir, en esta vela estamos en etapa 4, ¿vale? Bien, etapa 4 y ahora ya una etapa 1 aquí, en concreto en esta vela, y ahora una etapa 2 en concreto en esta vela. ¿Lo veis? Vale. Bien, eso es lo que en semanal
ha hecho a modo de shakeout. ¿Vale? Y desde aquí, pues ha arrancado con su camino al alza de etapa 2 donde ya empieza a estar también bastante extendido, porque ya lleva 3 6 7 velas alcistas, 7 velas alcistas y además la última bastante, bastante potente. Si vemos el mensual, también por ver otro de los conceptos, fijaros cómo, tengo un poco lento hoy internet por lo que veo. Vamos a ver, fijaros cómo tenemos el concepto de la L invertida, ¿lo veis? Tenemos aquí, a ver, vamos a ver si quito esto para que lo veáis. Ahí está. Vemos cómo ha arrancado desde este mínimo relevante, cómo ha arrancado hasta el máximo. Ahí, bueno, más o menos. A ver, lo pongo bien, ahí. ¿Vale? Y cómo la consolidación ha sido muy, 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 que le conocemos como muy bullish, ¿no? Muy alcista. Y cuando eso ocurre, cuando la consolidación, cuando el retroceso, cuando la innovación se queda por encima del 30%, eso es lo que hablamos como una consolidación bullish y normalmente suele romper por el sentido de la tendencia precedente, que en este caso era claramente alcista, y eso es justo lo que ha hecho la semana, la semana previa, ¿no? Cada vez que hay una ruptura de continuación alcista, la clave no solo es la de ruptura, que es importante porque es que si no, no habría patrón, sino que en la vela siguiente haya confirmación. Haya confirmación o como mínimo, es decir, la línea en el suelo, es que no me pierda la zona de soporte previa. La zona de antes resistencia, ahora soporte, que no pierda ese nivel, ¿no? Ni el 50% de la vela previa, que en este caso coincide. Todo lo que no sea eso significará continuidad alcista. Obviamente, si sigue su camino alcista, pues la resistencia rota y listo, ¿no? Pero si ahora hubiera una vela roja, siempre que no pierda la zona de soporte actual, resistencia previa o el 50% de la vela previa, bueno, pues todavía tiene cierta posibilidad de continuidad alcista. ¿Por qué digo eso? Bueno, digo eso porque en semanal, bueno, esto es en marco temporal mensual, a ver si lo digo ahí, en semanal, como ya lleva 6 velas seguidas, no sería de extrañar que pudiera haber algún tipo de inhalación también, ¿no? Y en diario, pues en diario también tenemos una etapa alcista muy lejos de la media. No es el momento de abrir posiciones largas en DAX, está claro, pero esto puede tener cierta continuidad alcista para luego hacer una inhalación. Si os acordáis, en el IBEX, en horario, ya teníamos cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 en horario, ¿verdad? Mirad, en DAX eso no ocurre. De momento, en DAX hay cierto agotamiento, porque veis que los máximos relevantes pues, cada vez son más pequeños. De hecho, hacemos la misma estructura, hacemos el mismo cálculo y visualmente, no sé si en la realidad, vamos a ver, visualmente, siempre con respecto a la apertura, parece que son cada vez más pequeños, ¿no? 0,81, 0,57, 0,42. 0,42. Bueno, espera, que en este caso no es este, sino que es el de al lado. Un segundo por hacerlo bien, por hacerlo perfecto. Es el de al lado porque es el máximo más grande, este, ¿ves? ¿Veis? Vale. Y es con respecto a apertura, estamos hablando de un 0,55. ¿Ves cómo se va reduciendo? 0,81, 0,57, 0,55. Esto es una forma objetiva de entender que la tendencia en este marco temporal horario está perdiendo fuelle, ¿vale? Está perdiendo fuelle, lo cual es lógico tras una subida tan potente que es normal que venga a hacer su propio ciclo, ¿no? Por lo tanto, eso nos lleva a que lo más normal, tanto en IBEX como en DAX, veamos en los próximos días algún tipo de inhalación. Ese es el enfoque, Julio. Sí, bueno, yo muy de acuerdo contigo, pero hay algo que me chirría, ¿no? Primero está en semanal, esta ruptura, ¿no? En lo que sería la séptima vela del movimiento y Ujú, además finalizando el movimiento con una gran vela sólida, mm, me chirría, ¿no? Estaría muy atento a que esta semana, ¿no? Que entra ahora no nos acabara dejando un fallo de ruptura, ujú. ¿vale? Un fallo de ruptura, sobre todo porque viendo el mensual que has puesto, Sí, eh, si lo vuelves a poner, sí, estamos teniendo justamente lo que hemos comentado de vigilar en el IBE, ¿no? Un, sí. un patrón de ruptura de continuidad lejos de la media, ¿no? Lejos de la media y igualmente, ¿no? Con una D1 brutal que jamás ha estado a un 45% como está ahora mismo, ¿no? Ujú, ¿Vale? Entonces me hace dudar que esa ruptura sea creíble. ¿Vale? Bueno, de momento no hay ningún signo de reversión, pero vigilaría, ¿no? Y bueno, y la información, realmente la clave va a estar en el diario, ¿no? Porque si nos vamos al diario, tenemos una etapa 2, pero una etapa 2 también algo extendida, ¿no? Y que lo lógico sería que en los próximos días, durante la siguiente semana, tengamos la correspondiente inhalación, simplemente para buscar un patrón de compra uno, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí va a estar la clave, ¿no?
va a estar la clave primero en cómo arranca la inhalación, ¿vale? Porque bueno, nos va a dar pistas de cómo será el siguiente patrón de compra uno y hasta dónde penetre esa inhalación, ¿no? Porque bueno, si penetra más de la cuenta, nos acabaría dejando lo que sería el fallo de patrón de ruptura con continuación alcista en semanal, ¿no? Sí, Entonces que yo creo que es semana clave para, bueno, definir el devenir de las próximas semanas e incluso meses, yo diría. sí, sí, totalmente de acuerdo. Vale, déjame ver una cosa. Vale. Venga, pues nada, vamos a saltar al mercado americano y vamos a echarle un vistazo a los índices. Julio, empezamos por el Standard Poor's, a ver Sí. cómo estamos. Lo Vale, el Standard iba Poor's, semanal, un segundito que lo tenía en mensual. Ahí está, semanal. ahí está, bueno, en semanal no hay dudas, ¿no? Una etapa 2, bueno, una etapa 2 además potentísima, ¿no? Con el movimiento que arrancó en el mes de abril y que, bueno, de momento parece no, empiezan a aparecer los primeros signos de debilidad, ¿no? ¿Cuáles son esos signos de debilidad? Bueno, el máximo relevante último que tuvimos, pues parece que al precio le cuesta, ¿no? Bueno, le cuesta esta semana. Parece que se decide a romper por primera vez, dejando un patrón de ruptura con dirección alcista, en la que, como siempre decimos, ¿no? La clave va a ser la vela de la semana siguiente, en la que, bueno, si tenemos confirmación, pues realmente lo normal es que tengamos continuidad de la etapa 2 y, bueno, y tengamos un nuevo tramo al alza. Pero si nos acaba dejando un fallo de ruptura, bueno, es una de las formas que sabemos que finalizan las etapas 2. A mí particularmente, lo vengo comentando desde principios de diciembre, esta situación actual se me asemeja mucho a la que tuvimos en febrero del 2025, ¿vale? Si te vas un poco más atrás, igualmente, ¿no? Teníamos una etapa 2 también con vías del tren y nos acabamos dejando ahí lo que sería un patrón de ruptura y un posterior fallo que desencadenó después, bueno, la inhalación que dio origen a una etapa 4, ¿no? Bueno, yo sigo pensando que el escenario que nos viene es ese, ¿vale? Entonces estaría muy atento esta semana por si este patrón de ruptura de continuación alcista que nos ha dejado se acaba confirmando o nos acaba dejando un fallo, ¿no? Como ocurrió exactamente en la semana 8, ¿no? Del 2025, ¿vale? Sobre todo, bueno, porque el movimiento es una etapa 2 súper extendida en la que el precio casi no se ha tomado un descanso y vemos como en las últimas semanas está perdiendo momento, ¿no? Que llamamos, ¿no? Ujú, Incluso, bueno, con la medición igual que has hecho antes en el DAX y en el IBEX, pues se vería. ¿Qué pasa? Que aquí no nos ha dejado, en la exhalación no nos ha dejado más que un máximo relevante, ¿vale? Con ujú, lo cual hay pocos argumentos para comparar, habría que bajarse a marcos temporales menores, ¿vale? Eso es lo que sería el semanal. Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? ¿En qué se me asemeja a esa situación de febrero del 2025 que hemos comentado? Bueno, si amplías el gráfico un poco, ves, ¿no? Teníamos una etapa 2 de larguísimo recorrido y, bueno, tuvimos en el mes de noviembre esa etapa 4 rápida, ¿no? Esa etapa 4 que hemos tenido en el mes de noviembre, en el mes de noviembre, en Juan, ahora, noviembre 22. esa etapa 4 rápida y recuperamos nuevamente la estructura de etapa uno y etapa 2 ahora, justamente, ¿no? Tal y como ocurrió en enero del año pasado, Ujú, ¿vale? Tuvimos una etapa 4 rápida, previa, anterior, ahí, no, anterior, en enero, un poquito más arriba, enero, ahí. Y tuvimos una etapa 4 muy rápida, luego recuperamos, pero ya sin fuerza, y fue cuando vino la caída, ¿no? Justamente igual que está ocurriendo ahora, ¿no? La etapa 4 que tuvimos en el mes de noviembre, recuperamos, ¿vale? Ahí, justamente. Recuperamos y bueno, habría que estar muy atento, ¿no? Muy atento. Acabamos la semana con un patrón de ruptura con continuación alcista, bueno, que habrá que ver si tiene continuidad, primero en diario y luego ya ver la repercusión en semanal, ¿no? ¿Vale? ujú, perfecto. Bueno, esto de SPY, si nos vamos al lado, la situación es casi más clara, ¿no? Porque parece que hay mayor debilidad, ¿no? En el sentido de que eh, tienes... Sí, Ahí. te cuento. Vale, en semanal igualmente, etapa 2, ¿vale? Pero bueno, con una diferencia, ¿no? Igualmente el movimiento se arrancó en el mes de abril, bueno, muchísima fuerza, así que no nos ha dejado más que un mínimo relevante. Pero aquí un detalle, ¿no? De que ya tenemos máximo relevante decreciente, ¿vale? Un primer signo claro de debilidad, ¿no? Y bueno, aquí sí que podemos hacer la medición
de los máximos relevantes, hemos tenido tres y vemos cómo, bueno, el primero a un casi un 11%, ¿vale? El segundo un 8% y el tercero, bueno, un 5%, ¿no? Vemos la pérdida, ¿no? La pérdida de momento, bueno, eso unido, ¿no? Que los máximos relevantes ya no son crecientes, ¿vale? Por el momento es simplemente un signo, ¿no? Un signo de debilidad, bueno, realmente etapa 2 sin lugar a duda, ¿no? Media de 20 alcistas, media 40 alcistas y mínimo relevante, que son los importantes de las etapas 2 alcistas, ¿no? Pero bueno, ya después de este movimiento, que lleva más de 10 meses, lógico que el precio se tome un descanso, ¿no? Habrá que vigilar cómo se comporta por si realmente estuviéramos al escenario ese que hemos comentado del mes de febrero del 2025. Si nos vamos al diario y vemos la debilidad, ¿no? Mayor debilidad respecto al Standard Poor's, ¿no? El Standard Poor's ha cerrado la semana en máximo, nuevo máximo histórico. Aquí vemos cómo le cuesta, ¿no? Y de hecho, bueno, yo casi no me atrevería a decir que estamos en una etapa 2, ¿no? Los mínimos relevantes son crecientes, pero el precio cortando arriba y abajo la media de 20, una media de 20 que es roja, ¿no? Bueno, tengo mis dudas, ¿no? Las dudas que claramente se despejarían si superamos la zona de los 630, esa zona de ahí. Eh, pero bueno, yo para buscar posiciones largas, salvo que superamos la zona de máximos históricos, no tendría mucha confianza en el siguiente movimiento, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Vamos a echar un vistazo al Russell. Sí. Ahí tienes. Bueno, Ah, el Russell, la situación es totalmente distinta, ¿no? Aquí sí que parece, ¿no? Que hay cierta fortaleza respecto a, sobre todo al Nasdaq. Tenemos una etapa 2 semanal, media de 20 alcista, media 40 alcista y máximos relevantes crecientes. Y bueno, y acabando la semana con un nuevo patrón de compra uno que además nos arranca con un hueco profesional y una gran vela sólida que ha superado directamente el máximo relevante previo. Con lo cual, señal de fortaleza y sin duda ninguna. No hay nada, ningún signo de debilidad de momento. Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Tuvimos esa etapa 4 en el mes de noviembre. Bueno, desde ahí el precio se ha reestructurado nuevamente, etapa uno, etapa 2, ¿vale? Una etapa 2 con un primer patrón de compra uno, bueno, que requirió de un retest por cómo arrancó la inhalación, de esa verticalidad, pero desde ahí el precio, bueno, ha vuelto a arrancar nuevamente, superando máximos históricos y finalizando la semana con un patrón de ruptura de continuación alcista, que, como siempre decimos, la vela clave será la del lunes, ¿no? La que veremos si ese patrón de ruptura se acaba confirmando o si nos acaba dejando un fallo de patrón de ruptura, y como sabemos, es una de las formas en las que finalizan las etapas 2, ¿no? Por lo cual yo creo que semana interesante, semana clave, ¿no? Y que va a definir el movimiento de las próximas semanas, seguramente. la verdad es que aquí en semanal teníamos marcado, la última vez que hicimos el análisis, esta gran vela sólida de arranque. ¿Eh? Cada vez que veáis una gran vela sólida de arranque, la inhalación posterior no va a perder esos mínimos anteriores, ¿no? Y fijaros, la inhalación posterior no va a perder esos mínimos. Eso, junto con lo que acaba de decir Julio del hueco, pequeño hueco pro, es lo que me hace pensar que este movimiento va a tener continuidad alcista, ¿vale? Y que luego cuando venga la inhalación, pues no va a ser demasiado potente. Lo que está viendo es un trasvase de dinero de los blue chips hacia los valores de pequeña capitalización. Por eso el Russell lo está demostrando con esta fortaleza que nos acaba de comentar Julio. Venga, vamos a ver un vistazo a las acciones. Sí, Venga, yo voy a ir leyendo aquí los comentarios, ¿vale? Por si hay algo de lo vale. que no tal. Empezamos por QBTS. QBTS. Vamos a ver el aspecto de QBTS. Ahí está. Esta es, que es de Jordi. Jordi rompió el hielo y aquí la tenemos. Vale, esa, bueno, semanal, etapa 2, ¿no? De momento, vías del tren, mínimo relevante creciente, máximo relevante creciente, bueno, y haciendo un patrón de compra uno en las últimas semanas, patrón de compra uno que lo normal es que necesite de un retest, ¿no? Por cómo fue la inhalación tan vertical. Bueno, un retest parece que ya lo ha amagado con hacerlo en las semanas previas,
pero bueno, sigue sin tener mucha fuerza para arrancar, ¿no? Prueba de ello son las mechas por arriba que aparecen en las últimas semanas. Bueno, quizás lo obligue al un nuevo retest, a la zona de soporte, en torno a la zona de los 25-30 y bueno, ya no pierde la estructura de mínimo relevante creciente y media venta alcista. Lo normal es que acabe rompiendo por arriba, ¿no? Y si nos vamos al diario, bueno, en el diario tenemos una etapa 2 diría ya, pero hay un detalle que me chirría, que es eh, ese último máximo que nos va a dejar en la zona de los 32,16, que será máximo relevante el lunes, nos deja una estructura de doble máximo, ¿vale? Y que para mí apunta como si fuera un fallo de mini etapa 2 ahí, ¿no? ¿Vale? Y que, bueno, quizás esta inhalación que ha arrancado quizás de origen a una etapa 3 y una posterior etapa 4, ¿no? Que cuadre, bueno, con ese retest comentado en semanal, ¿no? Y que, bueno, podamos incluso venir a buscar la zona de los 20, de los 23 dólares, ¿no? Bueno, entonces, bueno, un valor que no, a medio plazo tiene buena pinta, etapa 2 en semanal, pero el timing no me parece el adecuado, ¿no? Creo que tenemos un diario, una etapa 2 que yo creo que va a finalizar, tiene sus dudas ahí, no me acaba de encajar. Si va, la última vela en semanal es una vela de reversión. Es verdad que sin grado de penetración, que es lo único que le libra Ujú. para ser nosotros más contundentes en el análisis. Pero bueno, una vela de reversión de ese estilo, lo más normal es que esto tenga continuidad bajista. Sobre todo si combinamos los marcos temporales, hacemos el alineamiento en el sentido de que esto es una vela de reversión, pero es que además en diario, fijaros la vela clave del viernes. Esta vela, ¿cómo ha sido? Esta vela ha sido arrancando PC1, digamos, verde alcista, verde alcista y se ha dado la vuelta totalmente. ¿Vale? El ejército comprador se ha rendido al ejército vendedor, lo que sugiere más continuidad bajista y por eso comentaba Julio que esa etapa 2 que ahora mismo tiene está en bastante peligro porque este va a ser máximo relevante probablemente mañana y por lo tanto, van a ser máximos relevantes decrecientes. Y si esto tiene continuidad bajista, empezará a ponerse por debajo de la media de 20, empezará a poner en peligro esa etapa 2. Y entonces, lo más normal es que venga una 3 y una 4, que a lo mejor una 4 es simplemente perder los 23,50, 23,57. ¿eh? Claro, o sea, que no es gran cosa. Y eso sí encajaría con una mayor inhalación aquí en este retest. En 3,57, bajaría un poquito por esta zona, no pasaría absolutamente nada dentro de la estructura de medio plazo semanal. Así que, bueno, no es un PC1 que pudiera ser interesante, Jordi, a día de hoy, ¿vale? Venga, vamos a la siguiente. La siguiente es Microsoft. Vamos a ver, Microsoft, también Jordi rompía el hielo con estas dos. A ver, vale, venga, me Sí, cuesta. Microsoft en semanal, bueno, teníamos una etapa 2 que finalizó con esa estructura de doble máximo. Desde ahí, bueno, una inhalación que perdimos el mínimo relevante previo, con lo cual etapa 3 ya media de 20 ya bajista, y etapa 3, ¿vale? Y después de una etapa 3 lo que esperaríamos es una etapa 4, es decir, que se acabe perdiendo las próximas semanas en la zona de los 465, ¿no? Bueno, ahora mismo está haciendo un rango lateral consolidando. No sabemos si, bueno, incluso puede tirar arriba en busca de la zona de media 20 o lo que nos estaría haciendo sería un patrón de ruptura a continuación bajista, ¿no? Y que acabará rompiendo en las próximas semanas esa zona comentada de los 465, ¿no? Realmente la única posibilidad que le vería a Microsoft es por el lado bajista, ¿no? Ujú, Y si nos vamos al diario, bueno, el diario, la etapa 4 continuamos, ¿no? Hecho amagos de querer iniciar una etapa 1, pero de momento etapa 4, incluso con un nuevo patrón de venta 1 que nos dio el pasado jueves, ¿vale? Bueno, que el viernes no tuvo continuidad, pero bueno, ya perdiendo zona media 200, lo veo un patrón blast bajista, ¿no? Para los próximos días, ¿no? Yo vigilaría mucho esa zona de los 465 porque de perderse probablemente tengamos un movimiento interesante por el lado bajista, ¿no? vale, vale, perfecto. De momento sigue siendo una etapa 4, porque fijaros, definición, media de 20, bajando, media de 40.
bajando. Estructura de máximos relevantes decrecientes, ¿vale? Pues ya tanto ya tenemos la definición. Es verdad que los mínimos relevantes están ahí tonteando, digamos, pero bueno, la verdad que el aspecto es débil, y sobre todo viendo en semanal el ciclo de vida, teníamos una 2, tenemos una 3. Lo más normal es que venga una 4, ¿no? Es una 4 y que si viniera, cuidado porque tiene un buen recorrido, ¿eh? O sea que cuidado porque puede ser una buena oportunidad en Microsoft para el lado corto. Así que, oye, fantástico análisis, Jordi. Enhorabuena porque lo has clavado. Venga, vamos a por la siguiente. La siguiente es Autodesk. Vamos a ver Autodesk, que en este caso es Juan Antonio. ¿Quién nos la pide? Aquí está. Vale, el Autodesk semanal, bueno, semanal teníamos una etapa 3 y justamente esta semana damos inicio a la etapa 4, ¿no? Damos Ujú. inicio porque, bueno, perdemos uno y dos mínimos relevantes previos. Bueno, en este caso 3 porque son iguales, ¿no? Pero bueno, iniciando lo que sería la etapa 4. De hecho, bueno, vemos como la media de 20 que estaba, bueno, plana en verde, justamente esta semana se ha girado bajista, ¿no? Y bueno, además con movimiento fluido, un valor que se puede venir la próxima semana a la zona de los 240, ¿no? Eh, Así que semanal, etapa 4. En diario, pues igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 4 y mira, justo el detalle que hemos comentado antes de Microsoft, ¿no? Mm. Cómo pierde media 200 planas, hace el retest a ella y desde ahí arranca con muchísima fuerza, ¿vale? Pierde. Justamente, bueno, eso es lo Pierde. que estaría haciendo Microsoft, ¿no? Un poquito retrasado. Y aquí arrancó, ¿no? Con un hueco y dejándole un patrón 1, 2, 3 para el lunes, ¿no? ¿Vale? Un patrón 1, 2, 3 además de lo bueno, ¿no? De que la gran vela sólida elimina los mínimos relevantes previos y, bueno, una inside bar en el tercio inferior, ¿no? Con lo cual, interesante, ¿no? Sobre todo después de la potencialidad de ese movimiento, ¿no? Media 200 planas, que pierde, recupera, hace retest y eso suele ser presagio de movimientos eh, potentes. Vale, perfecto, pues sí, es lo justo que nos dice Juan Antonio con ese patrón 1, 2, 3. Podría llegar al movimiento al origen a los 232 esta zona de aquí, pues sí, perfecto. Sí, bueno, yo me Claro, tengo en semanal está la media 200 plana. sí, Si un el poquito más movimiento lo arriba hace de que manera Juan. muy vertical, lo normal en la zona 240 quizás será la zona objetivo, no primera, ¿no? Así que este me gusta, voy a añadirlo. Voy a añadir una cosa, añadir a la Sí, lista. mira, Semana. Juan, pincha de nuevo Microsoft. Voy. Vale. Me da un poco lento, sí. Sí. En Microsoft, en diario, pues vemos Ahí está. una situación muy parecida, ¿no? Con matices, ¿no? Aquí la media 200 no está plana, que es lo ideal para los movimientos potentes. Bueno, tiene un poco de inclinación, pero realmente lo mismo, ¿no? Se perdió, ha hecho el retest hacia ella y bueno, y un nuevo patrón de venta uno que activó el jueves. De momento, bueno, no ha arrancado, quizás vuelva a intentar, ¿no? Haga un nuevo retest, pero todo hace indicar que acabará perdiendo esa zona de los 465 y bueno, y haga un movimiento igualmente potente, ¿no? Como el que ha hecho Autodesk con ese patrón 1, 2, 3 que nos ha dejado. Ujú. Vale. Venga, vamos a ver la siguiente. Que yo creo que es cena. Vamos a ver, cena. Vamos a ver si es cena. Es cena, vale. Esta nos la pide César, que suele tener muy buen ojo. Vale, Sí, bien. cena, Mm, mm, aquí tenemos cena en semanal. En semanal tenemos una etapa 4, ¿no? Para mí etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 que está, bueno, dando los signos de debilidad, ¿no? De que ya parece que quiere arrancar. Realmente, si vemos la última inhalación, solamente ha perforado un mínimo relevante, ¿no? Pero bueno, quizás esa vela la vela de la semana 34 para mí es como si hubiera sido un mínimo relevante igualmente, ¿no? Esa potente que dos ahí en medio, la semana 34, semana 34 pinchar. espera, 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 espera. Ahí, esa. ¿Vale? Bueno, esa por algunos centavos no llegó a ser mínimo relevante para mí. La pérdida de ese mínimo, que realmente era toda esa zona lateral, era el inicio de la etapa 3 y bueno, y la pérdida de este último de la semana 28, la etapa 4, ¿no? Una etapa 4 en la cual ya nos está dejando
lo que sería un suelo redondeado, ¿vale? Y bueno, arrancando la inhalación con mucha fuerza, ¿no? Ya nos hizo el fallo de patrón de venta uno la semana pasada, ¿vale? Y lo lógico sería que tuviera más continuidad y que, bueno, iniciara lo que sería la etapa uno en ese marco temporal. Si nos vamos al diario, bueno, en el diario tenemos bueno, el inicio de una etapa 2, ¿vale? Porque bueno, ya esa gran vela sólida del jueves ya superó el máximo relevante previo y haciendo una estructura de patrón 1, 2, 3, ¿no? Además, superando media 200, apoyándose en ella, con lo cual, valor interesante, ¿no? Que pueda tener continuidad. No, no auguro mucha continuidad, porque como está en semanal, ¿no? Que no creo que vaya a ir directamente a la zona de los 7, que sería el máximo relevante siguiente. Imagino que, bueno, podrá tener continuidad, quizás hacia la zona de los 5 y luego nos haga una inhalación que coincida con lo que sería el acuramiento en semanal. Pero bueno, un valor interesante para vigilar en las próximas semanas. Muy buena, me gusta, muy bien. César, perfecto. Venga, vamos a por la siguiente, que es LAC. A ver, mientras tarda, LAC. Manuel. Manuel es quien nos habla de Sí, LAC. bueno, LAC semanal, bueno, etapa 2, ¿no? Etapa 2, media de 20 alcista, media 40 alcista, y bueno, después de un spike potentísimo que nos hizo, que llevó el valor desde los 2 hasta los $10, bueno, ahora está haciendo una inhalación también muy vertical, con lo cual esperábamos que el primer patrón de compra uno diera fallo y siguiera de un retest, justamente lo que nos ha hecho, ¿no? En las últimas semanas, y ahora parece que arrancando nuevamente. ¿La zona clave cuál sería? Bueno, pues la zona de los 5,60, ¿no? 5,60, donde tendríamos ese patrón de ruptura de continuación alcista en semanal, bueno, pues movimiento fluido, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, ya vemos cómo tenemos para mí una etapa uno, ¿vale? Bueno, nos hizo un amago ahí de etapa 2 en el mes de diciembre, no pudo, hizo etapa 3 y nueva etapa 4 incluso. Desde ahí ha vuelto a arrancar ya con varios cierres por encima de la media de 20, que se ha girado alcista, pero de momento etapa uno, ¿vale? ¿Cuándo tendremos el inicio de la etapa 2? Bueno, pues a la superación de esa zona que hemos comentado de los 5,63. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues lo ideal sería que nos hiciera una inhalación, ¿vale? Hacia la zona de los 5, 5,10, 5,20, ¿vale? Y ahí buscar probablemente lo que sería el patrón de compra uno con abonamiento. Siguiente opción, bueno, esperar lo que sería el patrón de ruptura a continuación alcista en la zona de los 5,63, ¿no? Pero lo suyo sería que al menos consolidara, ¿no? Varios días ese rango, que diera tiempo que la media de 20, bueno, se fuera acercando al precio, ¿no? Para darle más credibilidad al ataque, ¿no? de esa zona. Sí. Dice aquí que GVS, que arranca cerca de la media. No, no, perdón, perdón, perdón. Estaba leyendo otra cosa. No, no, perfecto. Está el análisis perfecto de Manolo. Venga, vamos a por la siguiente, que es ACN. ACN. Espera un momentito, porque antes quiero hacer una cosa. Un momentito. Así que va lento, pero. Venga, y ahora sí que volvemos a ACN, Vale. que también nos la pide César en este caso. Vamos a ver qué aspecto tiene. Sí, bueno, Accenture, valor que en semanal, bueno, teníamos una etapa 4 que finalizó, ¿no? Con ese doble, triple mínimo, desde ahí etapa uno, ¿vale? Etapa uno, bueno, de momento no nos ha dejado un máximo relevante, que podría haber sido, bueno, por poco, ¿eh? El de la semana 49, Mm, lo cual hubiera dado paso, ¿no? A que este arranque de ahora fuera ya la etapa 2, ¿no? Yo casi que me inclinaría por eso, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos media de 20 alcista y media 40 alcista, ¿no? Para mí, este arranque sería el inicio ya de la etapa 2, ¿vale? Que no lo es por eso, yo creo que a ver, ¿por cuánto? Eh, bueno, por pocos centavos, ¿no? sí. Pero para mí, bueno, arranque de lo que sería este patrón de compra uno, que sería el primero de la etapa 2, ¿vale? Ujú. Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente tenemos una etapa 2 y, bueno, tras superar la media 200, posterior apoyo en ella, arranca dejándonos un patrón 1, 2, 3 para esta semana, ¿no?
La gran vela sólida del jueves que supera máximos relevantes previos, ¿eh? Y una inside bar el viernes en el tercio superior, ¿vale? Con lo cual, bueno, un valor interesante y que lo lógico es que tenga más continuidad alcista en las próximas sesiones. Fijaros cómo son los arranques de las exhalaciones, ¿eh? Tanto en semanal como en diario. ¿Eh? Un arranque fuerte, un arranque fuerte, un arranque fuerte. Eso es un síntoma de que ahí está entrando dinero. Es un valor que está en boga. Quizás lo único que me gusta menos bueno, las zonas de resistencia, ¿no? Que tiene, ¿eh? En cuanto a que tiene unas Sí, cuantas. tiene zonas próximas. A mí es dos detalles que no me acaban de encajar, ¿no? Es lo O que sea, no. le veo en perspectiva alcista, claramente, pero el tema de la resistencia es muy cercana y Sí. el tema de que en esta exhalación ya llevan dos grandes velas sólidas, Mm. ¿vale? Con lo cual, bueno, Dos. no le auguro mucho más recorrido a esta exhalación, bueno, pero un valor interesante para ir buscando patrones de incorporación. Correcto. Venga, vamos a la siguiente. RIVN. Manolo. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. Vamos a ver. Sí, bueno, Rivian semanal, tenemos una etapa 2. Y bueno, ya vemos cómo la última exhalación ha superado la media de 200 y bueno, Ujú. ahora está haciendo la inhalación y de momento apoyándose en esa primera zona, ¿no? De la media de 200, que si consigue aguantarse sobre ella, además zona de soporte menor, pues podría reestructurarse nuevamente al alza y además con movimiento interesante, ¿no? Un valor que se puede venir perfectamente a la zona de los 28, ¿no? Sería la zona objetivo en semanal, ¿no? De este amplio suelo redondeado, que si abre un poquito el gráfico se ve, ¿no? Esa zona de ahí sería, en teoría, el objetivo de este movimiento en las próximas semanas. Si nos vamos al diario, bueno, en el diario tenemos una etapa 2, media de 20 alcista, media 40 alcista y mínimo y máximo relevante creciente. Y de momento haciendo lo que sería en patrón de compra uno un retest, ¿no? El retest del patrón de compra uno. Bueno, siempre que no nos pierda la zona de los 18,70, bueno, pues se puede reestructurar nuevamente al alza, ¿no? Realmente interesante sería por encima de los 20,95, ¿no? Sería la zona interesante para buscar, ¿no? Incorporarnos seguramente por ese patrón de ruptura de esa zona, ¿no? Con primer objetivo primero, la zona de los 22,60 y luego, bueno, ir a buscar esa zona que hemos comentado en semanal de los 28. Ujú. Yo me inclino, cada vez que hay retest, acordaros que siempre podemos tener la duda de, oye, ¿es un retest o es el comienzo de una etapa 3? ¿Eh? La clave, media de 20. ¿Cómo está en este caso la media de 20? Claramente alcista. Por lo tanto, yo también me inclino por un retest y que se va a recuperar e continuar su camino al alza. Vale, otra clave, si bajamos un marco temporal menor, si pones horario, en la media 200. Mira, Esa media 200 no debe de perderla y si la perdiera, cuando nos haga la inhalación debe de recuperarla, porque si se queda por debajo, entonces el movimiento confirmaría el inicio de la etapa 3 en diario y un ujú, movimiento potente en horario hacia abajo. de abajo, correcto. Vale. Venga, siguiente, nos saltamos a un banco, vamos a Citigroup. Citigroup, que nos la pide Fernando. Vamos a ver. Uy, qué extendido lo veo esto. Sí, sí. Bueno, etapa 2 sin lugar a dudas, mínimo relevante creciente y vías del tren incluso, ¿no? Pero bueno, después de la última salvación, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6. 7 mínimos crecientes. Sí, un patrón de ruptura lejos de la media, bueno, yo lo vigilaría, ¿no? No es de los más óptimos para el momento más óptimo para incorporarnos, ¿no? Esta etapa 2, ¿vale? Y eso lo vemos en diario igualmente, ¿no? Diario tenemos una etapa 2 con mínimo relevante creciente, pero vemos ya que nos ha dejado la estructura de un posible doble máximo, ¿no? Bueno, lo cual Eh, bueno, etapa 2 sin lugar a dudas, no hay ningún signo de reversión, pero bueno, me hace desconfiar eso, ¿no? Eh, extensión que tiene, ¿no? O sea, lo cual me da pistas de que quizás pueda tomarse un descanso, ¿no? Bueno, quizás para continuar esa etapa 2 la próxima semana, pero de momento no le veo que pueda tener mucho más recorrido alcista A antes corto plazo de, no, a corto plazo no parece, de desde luego. tomarse ese descanso, sí. Sí, nos decía Fernando si es un valor más para core. Vamos a verlo en mensual. Y en mensual lo que tiene, pues fijaros, tiene un aspecto brutal, ¿eh? Muy bueno.
porque fijaros qué pedazo de suelo, ¿eh? Se ha pasado desde el 2009 hasta el 2023 haciendo el suelo a toda esta tremenda caída. Y cuanto más grande es el suelo, más grande es la subida posterior. Así que es un valor que para Core, efectivamente, Fernando, yo le veo muy buen recorrido, pero ojo, también chocamos de momento con el tema del timing. Mira, mira, mira cómo está. ¿Eh? Nosotros, Sí, en Trading Mentor Academy, no solo nuestros alumnos, sino los que nos veis también a través del canal de Telegram, sabéis que nosotros no entramos tras una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve velas consecutivas hacia un lado, que ya lleva un 49,15% de la media de 20. El timing no es el adecuado en marco temporal mensual. Por lo tanto, es un valor, es el típico que tienes que tener en una lista de core, en una lista de medio plazo, para cuando esto corrija, pues que entonces sí que puede ser interesante, sí que puede ser interesante. Pero hay que tener en cuenta que esto en mensual, una inhalación en mensual, bueno, pues nos va a llevar en marcos temporales más bajos a hacer su propio ciclo de vida completo. ¿Vale? Entonces, habrá que esperar el momento en el que se vuelvan a alinear todos esos ciclos, ¿no? Así que sí que tiene un valor, Fernando, que tiene un valor, un aspecto brutal, puede tener una muy buena subida y verlo dentro de unos años en 400 de nuevo, sin problema, pero sí que es verdad que ahora mismo está muy extendido y tocaría descansar. Y lo mismo que decía Julio, marcos temporales inferiores, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Bien. Venga, la siguiente, DEC. Aquí está DEC. DEC, Salus se anima con esta acción. Que aquí, a ver si llegamos. Venga, vamos que tú puedes. Ahí está, DEC. vale. Aquí lo tenemos. Bueno, sí, en semanal, bueno, teníamos una etapa 4 Sí, y para mí seguimos teniendo una etapa bien. 4 Sí, todavía, ¿no? todavía, sí, está Porque, ahí entre porque 4 y uno, ¿eh? Mm, sí, está intentando, pero me veo, cuesta. veo la media 200 plana por encima del precio después de haberla perdido, ahora retest, Mm, espero mm, movimiento potente hacia abajo, ¿vale? Por eso te digo que todavía para mí etapa 4 porque bueno, aunque hemos tenido ya tres cierres por encima de media de 20, pero una media de 20 que sigue bajista, ¿no? Y que bueno, realmente solamente hemos consumido, bueno, en torno al 60% del impulso bajista previo, ¿no? Con lo cual, bueno, está en la zona normal de inhalación para dar continuidad a la etapa 4. ujú, ¿Vale? De momento yo salvo que se posicione claramente por encima de media 200, de momento le veo aspecto hacia abajo, ¿no? Y si vemos el diario, pues eso me corrobora más esto que estamos diciendo, ¿no? Hemos tenido un movimiento potente la última semana, ¿hacia dónde? Hacia media 200 plana, ¿no? Que se empieza a planar. ¿Ahí qué nos ha dejado? Pues nos ha dejado una estructura de doble máximo, ¿vale? Una estructura de doble máximo. Primero nos hizo un arranque de inhalación con un hueco profesional bajista, ¿vale? Bueno, que el jueves lo rellenó, pero nos dejando en una estructura de doble máximo. Y el viernes nos deja lo que sería una top intel encubierta, ¿vale? De momento, etapa 2. Pero yo vigilaría mucho la pérdida de los 100, ¿no? La de los 100, porque bueno, la pérdida de esa zona iniciaría la etapa 3 y la pérdida de los 97 en la etapa 4 con movimiento fluido en semanal, ¿no? Y media 200 plana parando el precio en ambas temporalidades. Yo, un valor que vería sobre todo para el lado bajista. sí, vale. De todas formas, sí, sí, es un poco lo que hemos comentado. Si nos bajamos al horario, lo vemos casi más claro, ¿no? ¿Qué esperaría yo ahí? Bueno, pues esperaría que esa media 200 se acabe perforando. Es un poco la clave, ¿no? La zona de los 100, si se pierde, sería etapa 3 en diario y aquí tendríamos movimiento fluido en horario, ¿no? Por lo cual, bueno, valor que para la alcista claramente no lo veo. Y si buscara un movimiento sería siempre para el lado bajista. De momento sí. Para el alcista debería estar por encima de los 110. Sería la única posibilidad, Salus. Venga, siguiente, Ford. Vamos a esta constructora de vehículos, de coches. Ford, aquí está, que mantiene esa etapa 2 clara, ¿no? A ver. Sí, tren semanal, etapa 2 con vías del tren, bueno, y dejándonos un nuevo patrón de ruptura de continuación alcista. Mm, de buen aspecto esta, ¿eh? Por lo cual, y además, bueno, superando una grandísima zona Sí. bueno, de lateralización, lo que sería un amplio suelo redondeado
de años, ¿no? Bueno, y despejando el camino. Entonces, bueno, patrón de ruptura continuación alcista, como siempre, la vela clave, la vela siguiente, ¿no? Que debe de confirmar esa ruptura. Si nos vamos al diario, pues etapa 2 y igualmente aquí vemos el patrón de ruptura continuación alcista que nos hizo el jueves, como el viernes, bueno, estaría confirmando, ¿no? Esa ruptura y lo lógico sería que tuviera más continuidad, ¿vale? Sí, la verdad que he estado leyendo aquí lo que nos comenta Fernando y sí, dice, la única pega que le veo es que el patrón 1, 2, 3 en diario no nace pegado a la media de 20, claro. No, claro, este patrón 1-2-3 que nos ha dejado ahora no es el ideal, ¿no? Porque es un patrón 1-2-3 que surge después de un movimiento ya extendido. Claro. ¿Vale? Te cuenta que el mínimo relevante último ocurrió 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas atrás. ¿Vale? Entonces no sería el patrón adecuado para incorporarnos, ¿no? Lo suyo Pero hubiera sido Fernando, o bien el jueves, por patrón de ruptura a continuación alcista, o si no, yo ya esperaría el siguiente patrón de compra uno, ¿no? exacto, pero Fernando, enhorabuena por dos motivos. Uno, por el valor, tiene un aspecto semanal y de mucha continuidad alcista. Y segundo, por haber detectado precisamente ese problema que tiene este patrón 1, 2, 3, que patrón 1, 2, 3, la vela uno tiene que partir después de un periodo de consolidación y a poder ser de cerca, tiene que nacer cerca de la media, en el entorno de la media de 20, cosa que no ocurre ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, como decía Julio, hay que esperar una nueva oportunidad típica para seguir. Y entonces yo en estos casos lo que hago es, mirad, como me parece interesante, lo que hago es, madre mía, qué lentitud tengo y esto, añadir a la lista, a ver si lo puedo poner, ahí, añadir a la lista, la voy a poner en la lista de la semana 3, vale, perfecto, pero además lo voy a destacar en color rojo, en otro color, yo pongo el rojo, pero vamos, poner el que queráis, evidentemente. A ver si puedo. Y lo pongo en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto la vea, digo, es un valor interesante, pero no para los próximos días, no para mañana, no para pasado, sino que hay que esperar para que tenga un buen patrón en las próximas semanas. Siguiente, nos vamos a API Agora. API Agora, que nos pide David. Vamos a ver si carga. Ahí va, API. Venga, vamos allá, aquí está. Bueno, vamos a ver primero el suelo redondeado tremendo también, una caída desde la zona de los 120 hasta la zona de 4. Se dice pronto, como para intentar adivinar suelos aquí, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Vale, venga, pues nada, vamos a ver. Bueno, este valor a ver, un momento, tienes, ahí. Es un valor que está recién iniciando una etapa 2, ¿no? Después nos hizo bueno, lo que sería una mini etapa 4, ¿no? Ahí, porque perdió esos dos mínimos relevantes, pero de entonces se reestructuró, bueno, ya superando los máximos relevantes previos, con lo cual, etapa 2. Además, etapa 2 después de superar media 200 e incluso apoyarse en ella y arrancando, ¿no? Y movimiento fluido, con lo cual, valor interesante que se puede venir la próxima semana a la zona de los 5,70 eh, perfectamente, ¿no? Y si la vemos en diario, igualmente, etapa 2 con mínimo relevante creciente, máximo relevante creciente y vías del tren, ¿vale? Si bien el momento ahora mismo no es el idóneo, ¿no? A un 13% de la media, no es el momento idóneo para incorporarnos, pero bueno, un valor interesante para vigilar, ¿no? Después Sí, del patrón de lectura que nos hizo el viernes, lo suyo es que tenga continuidad y bueno, primera zona objetivo sería esa zona, ¿no? De los 5,60, ¿no? sin duda. Fíjate, David, enhorabuena también a ti por el valor encontrado, fantástico. Le falta el timing, ¿eh? Y nos dices además, oye, es para core trading, vamos a ver cómo está mensual. Fíjate que, fíjate, tiene buen aspecto, cómo está haciendo el suelo. Como tras una caída muy vertical, el primer patrón de compra uno, ¿qué va a ocurrir? Miradlo. Cuando arranca con una gran vela sólida, ¿qué le pasa al primer patrón de compra uno? 8 de cada 10 veces que da fallo. ¿Qué quiere decir que de fallo? No que no pueda ser rentable, sino que no va a superar este máximo relevante anterior, ¿no? En este caso, pues es muy pequeñito, no ha sido ni rentable en este caso, y lo que hace es un retest, vuelve a retestear la zona, ahí está, y desde ahí arranca de nuevo, y es la segunda la que suele ser la buena. Pues claro, fíjate que solo que vaya a la zona del máximo relevante anterior,
Hablamos de un 53%. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta que dices, ¿es para tener en cuenta para Core? Totalmente, totalmente. Muy Sí, buen, sí, lo único que muy pasa es buen- si realmente la visión es core, yo creo que lo suyo sería vigilarla dentro de 2, 3 semanas. Eso ¿Por es, qué? Porque en claro. semanal ya lleva 8 semanas alcista Eso es, y haciendo una gran vela sólida de finalización probablemente, ¿no? eso Entonces, es. lo primero para core, vigilar que este patrón de ruptura continuación alcista que nos ha hecho esta semana tenga continuidad, no nos deje un fallo. Eso Mm, sería el primer análisis que tendríamos que hacer, ¿no? Bueno, que un fallo que sería que esta semana no pierda la zona de los 4,27, ¿no? A cierre. ujú. Incluso, o sea, lo suyo sería que tuviera algo más de continuidad. Y luego ya esperar, bueno, esperar la siguiente inhalación, bueno, una inhalación que se puede venir a lo mejor a la zona de 4 o 4,20 y quizás ahí sea el momento idóneo, ¿no? Para buscar Sí, esa posición en core, ¿no? ahí sería ideal porque estaría apoyándose, de nuevo una media de 200 que va a ir girando, con las tres medias juntas, tendría cierto componente Blast Julio hacia arriba en Sí, ese. sí, pero te digo que ese en- momento sería el idóneo. Dentro de sí, 2, 3, 4 semanas sería el momento idóneo para buscar una posición core para irnos a la zona de los 7. así es. Venga, pues nada, me lo apunto aquí en la semana 3, pero me lo apunto en color rojo. A ver, me lo apunto en color rojo. Jolinas, hay otra paciencia hoy. Vale, venga, siguiente. Packard. Vamos a ver. Ahí si llega Packard. Es un valor que nos pide Amaya. Vamos a echar un vistazo a este valor que ya de mano lo veo extendido. Mm. Sí, ese valor tiene, si abres el gráfico verás que tiene una pequeña pega. Abre un ¡Oh! poquito el semanal, No, ahí. cuidado. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en semanal? Pues hemos tenido un patrón de ruptura a continuación alcista lejos de la media. Mm, Lejos de la media, ¿no? Entonces, bueno, habría que vigilar que no nos acabe dejando ahí un fallo de patrón de ruptura a continuación alcista y no suponga eso un doble máximo en semanal, ¿no? sí, sí. Tal como está en semanal tan extendido, bueno, no me fiaría mucho de que tuviera mucha continuidad alcista, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, el diario de momento, etapa 2 y no hay signo ninguno de reversión, ¿no? Es más, incluso dejándonos un patrón 1, 2, 3, Ujú, ¿vale? No de los más óptimos porque la gran vela sólida no logra superar el máximo relevante previo, ¿vale? Pero en definitiva, bueno, un valor que tendría a corto plazo un aspecto claramente alcista, ¿vale? Bueno, habrá que ver durante la semana si ese arranque, ¿no? que nos ha hecho esta semana se acaba diluyendo, dejando un fallo de ruptura o bueno, o si tiene más continuidad. mm. Sí, Amaya nos dice que tras esta consolidación, semanal, que tras esta consolidación hay una ruptura de fuerza alcista. Sí, eso está claro que tiene fortaleza alcista. El único matiz es que las rupturas que ocurren lejos de la media son menos creíbles, que si esto mismo que ves aquí, Amaya, lo hubieras visto aquí, en el entorno de la media. Entonces, vamos, sí, que entraríamos un no-brainer, que me dicen, ¿no? Ni lo pienses. Cuando estás justo en zona de resistencia, además, y la ruptura ocurre lejos de la media, digamos que es menos creíble, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene buen aspecto, vamos. Si lo supera, pues a ver, joder, es máximo histórico, además, ¿no? Sí. Eh, es la clave, la vamos a ver esta semana, ¿no? Fijaros en mensual cómo se ve este doble máximo mucho actual, este doble máximo actual, mucho más claro, ¿no? Ahí está, tercera vela importante, hacia arriba. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Venga, la siguiente. Anda, nos venimos a España. Nos venimos a ver. Ah, no, todavía no, todavía no. Vamos a ver ADSK. ADSK, a ver si la tengo por aquí. Ah, pero ya lo habíamos visto, Autodesk. Y a DSK ya lo Sí, comentamos. ya la comentamos. Entonces sí que nos venimos a España y vamos a ver Inditex. A ver, Inditex. Vamos a ver, ahí está. Inditex. Vale, Inditex, pues máximo histórico, ¿no? Sí. Igualmente. Mira, un movimiento muy similar a Packard, pero con alguna diferencia, ¿no? Esa gran vela sólida que nos hizo en la semana 49, ¿vale? Después de un periodo de consolidación, la hace cerca de la media, ¿no? Bueno, igualmente, ¿no? Llegó hasta su siguiente zona de resistencia, que eran los máximos históricos anteriores, ¿vale? Pero bueno, este movimiento sí que era más creíble, ¿vale? Porque la ruptura ocurrió cerca de la media. Y de hecho, bueno, ha tenido continuidad, ¿no? No con tanta fuerza, pero ha tenido continuidad en las últimas 4 o 5 semanas.
ya empiezan a aparecer los primeros signos de debilidad, ¿no? Como son las mechas por arriba y esta vela doji, ¿no? Que nos deja esta semana, que sabemos que nos indica indefinición, ¿no? Ujú, Si nos vamos al diario, bueno, pues de momento etapa 2, pero también vemos como los máximos relevantes nos dan muestras de que el valor está perdiendo momentum, ¿no? ¿Vale? Cada vez que nos deja un nuevo máximo, la distancia a la media de 20 es menor, ¿vale? Ahora mismo, estructura de patrón de compra uno, con lo cual podría tener un nuevo intento alcista, pero tal como está en semanal, lo suyo sería que no tuviera mucha más continuidad, ¿no? ujú. Sí, lo más normal es que esto pierda este 55-56 y comience una etapa 3 en marco temporal diario para hacer una pequeña consolidación, una pequeña inhalación en Ujú. marco temporal semanal. Vale. Venga, vamos a ver las tres últimas y nos vamos por Amcor. Amcor, ahí está, Amcor, que en este caso nos pide David. Inditex nos la pedía Antonio. Y ahora vamos a ver esta de David, Amcor. Aquí está, vale. Quiero ver Vale, cómo ha finalizado la etapa 4. sí, bueno, Y teníamos cómo, una. y cómo, perdona, Julio, cómo lo podíamos no saber, porque no somos cuestiones de adivinar, nosotros no somos adivinos, pero cada vez que veis una inhalación que arranca así, lo más normal que es pues que haya un fallo de patrón de venta aún. Ahí lo tenéis. Vale. Sí, realmente tenemos una etapa 4 y la confirmación de un fallo de patrón de venta uno, que es una de las formas en las que finalizan las etapas 4, con lo cual ya etapa uno, ¿no? Justamente esta semana confirmando el inicio de la etapa uno porque hemos superado a cierre el máximo relevante previo y bueno, ya tenemos la media de 20 que no solamente que esté plana, sino que incluso se ha girado alcista, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos esperar aquí? Pues yo lo que primero que vería cuando tenemos arranque de este tipo es, calculo lo que es la proporción de impulsos, ¿no? Y que eso probablemente nos lleve hacia la zona de la media de 200 en semanal, ¿vale? Ahí justamente, ¿no? Sería un poco el objetivo de este movimiento. Y si nos vamos en diario, vemos la formación de un amplísimo suelo redondeado y cómo la media de 200 estaría haciendo de freno, ¿no? Bueno, hizo el miércoles, desde ahí el precio acabó. Y el jueves arrancó con una gran vela sólida, bueno, que no logró superar al principio el máximo del día previo, pero bueno, nos deja ya un patrón 1, 2, 3 por encima de media 200 y que lo normal es que tenga más continuidad. ¿Hacia dónde? Bueno, pues primera zona objetiva será la zona del hueco, la zona de los 9, 918, 920, que justamente coincide con la zona que hemos comentado en semanal de media 200, ¿no? Por lo cual, bueno, yo ese movimiento es un 6%, parece más, bueno, simplemente un 6%, pero bueno, movimiento que yo creo que lo acabará dando. Vale, buen aspecto, David, enhorabuena por la acción, sí, señor. UNH es la siguiente, también nos la pide David. Vamos a ver. Sí, UNH, un valor que lo están siguiendo, ¿no? Sobre todo en el grupo de los jueves. He visto que lo han comentado en alguna ocasión y que, bueno, que lo están viendo por una visión core, ¿no? Ajá. En semanal, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una etapa 4 que finalizó con ese doble mínimo. Desde ahí, bueno, etapa uno, ¿vale? Y para mí, etapa uno de momento, ¿no? Etapa uno ya nos ha hecho lo que sería el primer patrón de compra uno, lo que sería el acunamiento, incluso con retest. eh, pero bueno, para mí la etapa 2 se iniciaría a la superación de la zona de los 378, ¿vale? Igualmente, aquí podríamos calcular lo mismo que hemos hecho con el valor anterior, la proporción de impulsos, ¿no? Y que igualmente nos llevaría a la zona de la media 200, ¿vale? Sería un poco el objetivo de este movimiento, ¿no? La zona de los 450. Y si lo vemos en diario, vemos también una situación muy similar a la anterior, la formación de un amplísimo suelo redondeado y como tenemos la superación de la media 200, el apoyo en ella, bueno, y probablemente el intento, ¿no? Intento alcista que tenga la próxima semana, primero buscando la zona de los 380 y luego, si tiene más continuidad, la zona que hemos comentado en semanal, ¿no? De los 450. Lo cual un valor interesante, ¿no? Para seguir las próximas semanas. Ujú.
Vale. Venga. Y vamos a cerrar esta sesión con una petición de Javier TK. TK, vamos a ver qué aspecto tiene. Mm, Vale, lo hemos conseguido, por lo menos en sí. semanal. Ahí va en diario. Vale, TK, pues bueno, etapa 2 semanal, con vías del tren, perfecto, mínimos relevantes crecientes, y bueno, cada vez que el precio se aproxima a media de 20, un nuevo arranque, justamente lo que hemos tenido esta semana, un nuevo Ujú. patrón de compra uno, además arrancando con una gran vela sólida, lo cual nos sugiere de que, bueno, deba de tener continuidad. Y si nos vamos al diario, bueno, teníamos una etapa 4 Ujú. que ha finalizado, ¿no? Con ese, bueno, arranque con hueco y gran vela sólida, ¿no? Que ha superado el máximo relevante previo, ¿vale? Con lo cual, etapa uno con media de 20 que se ha girado alcista. Eh, ¿Qué es lo que esperaríamos ahora? Bueno, pues, aunque parece que sería un patrón, un 2 3 4, yo me decantaría más porque tengamos algo de inhalación, ¿no? Buscando lo que sería el acunamiento y, bueno, el siguiente patrón de compra uno ya por encima de la media de 20 y la superación de esta zona, ¿no? Este máximo que nos dejó el jueves y viernes en la zona de los 9,80 será la que dé inicio a la futura etapa 2, Sí. ¿vale? Fijaros Para cómo el mí, horario. para mí este patrón 1, 2, 3 no es de los interesantes, ¿no? En el sentido de que, aunque superó el máximo relevante previo, pero por estructura del ciclo, ¿no? No me encajaría que tuviera más continuidad, ¿no? Encajaría más eso, esperar el acunamiento, lo que sería un patrón de compra uno y entonces sí un nuevo arranque que ya sería más creíble, ¿no? Para ir a buscar la zona de los 10,60, ¿no? Fijaros cómo el horario tiene estos rechazos. Mirad. ¿Veis? Rechazo alcista. Esto. De momento sigue siendo alcista, está claro. ¿Eh? Este mínimo relevante no nos importa porque ocurre lejos de la media, pero este sí, este ya está en el entorno de la media. Y ahí está, bueno, pues Mira, sufriendo, ¿no? eh, en Vale, horario esperaríamos lo que sería la estructura un poco del patrón Black bajado a temporalidades menores, ¿no? eso es. Vamos, lo que sería acunamiento en marco temporal mayor, es decir, en diario, Ujú. y en marco temporal menor, o sea, en este caso horario, apoyo en media 200 planas, o sea, que venga a buscar la zona de los 9,20, 9,30, Eso es. ¿vale? Que coincidirá con el acunamiento en diario. Entonces sí Efectivamente. sería Tiene creíble el siguiente sentido. movimiento hacia arriba, ¿no? De hecho, Oye, bueno, ya vemos que en horario deja una estructura de doble máximo, que es una de las formas que finalizan las etapas 2, ujú, con lo cual, por eso esperaríamos algo más de continuidad hacia abajo, ¿no? Antes de buscar el movimiento interesante. eso es. Venga, oye, te decía que eran las dos últimas, pero acaban de entrar ahora en tiempo real dos de Salus, así que venga, vamos a echarles un vistazo. Evo, a ver si te la pongo. Evo-SS. A ver, la pongo, vale. Que es, bueno, pues Tengo ese. sí, bueno, es del Feboe, es de, no sé, danesa o por ahí, europea, Evolution. en este caso. Vamos a ver. Sí. Y lo que vemos es una clara etapa 4 en marco temporal semanal, llegando a zona de soporte, eso es importante. Ahí, a Ujú. ver si es mínimo histórico, no, no es mínimo histórico, en zona de soporte. Tenemos un pequeño, una bottom tail que puede, bueno, puede finalizar. Lo digo porque me gusta porque en suelo tenemos, en diario tenemos Sí, un ese, suelo. en semanal podría ser esa botón de esta semana un fallo, ¿no? De patrón de Sí, ruptura con duración sí, bajista, lejos de sí, la sí, media, que es una de las formas en las que finalizan las etapas 4. sí, sí. Fijaos que en diario todavía tenemos etapa 4, ¿eh? Todavía tenemos etapa 4, pero una etapa 4 es tan fuerte esa etapa 4 como en este tramo. Está claro que no, ¿no? Es una etapa 4 mucho más débil. ¿Por qué etapa 4? Bueno, la estructura de máximo relevante sigue siendo decreciente, la media de 20 bajando, la media de 40 bajando, y de hecho el precio sigue ahora mismo por debajo de la media debajo de la media de 20 del precio, ¿no? Por tanto, la etapa 4 sigue siendo etapa 4, pero no podemos comparar este tramo de etapa 4 con una fortaleza tremenda, con unas vías del tren brutales, con este de etapa 4 donde, bueno, ya empieza a haber esas dudas, ¿no? Incluso algún tímido cierre por encima de esa media de 20. De todos modos, esto es muy temprano, lo que solemos decir, está muy tierna, está un 10,32 en semanal. Esto, para que fuera interesante para el lado alcista, pues obviamente debería superar, incluso si me apuras, 679, ¿no? Como mínimo 660, esta zona de aquí.
pero para ver, bueno, pues una inhalación, que tampoco es que sea una gran maravilla porque estamos hablando de un 10% en semanal, así que no me parece muy atractivo. Lo que sí me gusta mucho es el ciclo de vida. Mirad, ¿veis el ciclo de vida? Qué bien este valor, qué bien cumple, ¿lo veis? Perfecto. Creo que esto lo reconocéis todos, ¿verdad? Estáis cansados de ver esta imagen y bueno, pues para ello, para que esto continúe su curso, pues primero tiene que haber un cierre por encima, claro, varios cierres, tres, como sabéis, por encima de la media de 20 que la obligue a ponerse verde y a partir de ahí que pueda tener cierta continuidad alcista, especialmente, como os decía, bueno, primero como mínimo a partir de los 153, ¿vale? Vale, esta es una que nos pedía. Y la otra que nos pedía también Salus aquí es Pass Pan American Silver o plata. Vamos a ver, Pass. Vamos a ver, Pass. Ahí está. A ver qué aspecto tiene. Vale. Bueno, es una acción totalmente distinta, muy ligada también a cómo está el comportamiento de la plata, lógicamente. Y que tiene, mirad, cada vez que veáis este, a ver cómo lo pongo, este grado de inclinación sostenible, una etapa sostenible, vías del tren hacia arriba, cada vez que eso pase a ser así, no sostenible. Por tanto, si estás dentro, oye, pues aprovecha la ola, pero con precaución, cuidado, porque a subidas verticales le suelen corresponder bajadas verticales. Claro, para que en semanal veamos algún giro, antes tiene que verlo en diario. Y en diario de momento todavía sigue siendo claramente alcista, media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes. Así que de momento no se ve atisbo de problema, digamos, ¿no? Sí que es verdad que ya empieza a haber algún tipo de huecos y cosas de estas, con hueco pro aquí arriba, otro hueco el viernes, y eso seguramente que si bajamos a horario vamos a ver que ya hay más barullo de lo habitual, ¿lo veis? ¿Veis las medias cómo están? Chiquito el precio. Esto ya nos habla de, uy, cuidado que ahí ya empieza a haber nerviosismo, digamos, ¿no? Cuando la subida es buena no hay tanto nerviosismo. ¿Veis las medias cómo van paralelas, hacen sus ciclos de vida ordenados, ¿no? Y veis como aquí ya se empiezan a cortar hacia arriba y hacia abajo más compulsivamente, ¿no? Eso nos habla de nerviosismo y generalmente eso suele venir precedido de fin de etapa 2. Pero de momento todavía no hay ninguna muestra que pudiera ser que llegara aquí, hiciera doble máximo y ya se acabara esa subida. Pudiera ser. No sé si nos dices, pero a ver si nos dices, Salus, debería superar el máximo relevante anterior, aunque ha creado un doble máximo que no me convence. Un doble máximo, no lo veo yo el doble máximo, no sé a cuál se refiere el doble máximo, por lo menos en este marco temporal. Pero bueno, es un valor que ya está muy extendido, Salus, Yo, ¿no? yo realmente ahí lo que vigilaría es que realmente en semanal nos ha hecho un patrón de ruptura a continuación alcista Sí, lejos de la media. Yo vigilaría eso, ¿no? Y luego para mí el detalle es sobre todo el arranque, ¿no? De la última inhalación con ese hueco profesional eh, tan potente, lo cual, bueno, lo lógico es que este patrón de compra uno que nos dio el viernes, como mínimo requiera de un retest, un retest, sí, ¿vale? sin duda. Bueno, y ese retest, pues quizás ya empiece ya un poco a Genial. cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿no? Correcto. De momento, todavía el aspecto es claramente alcista, pero ese primer signo de debilidad, ¿no? Esa inhalación con hueco profesional que nos hizo esta semana y que, bueno, lo lógico sería que exigiera de un retest, ¿no? De este patrón de compra uno. Muy bien. Bueno, pues oye, creo que con esto damos por finalizado este resumen semanal de trading primero del año 2026. Ya estamos en el número 265 semanas haciendo este resumen que esperamos que os haya parecido interesante y si es así, pues si le dais a me gusta, como siempre os decimos, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Que Vale. retomamos la normalidad, Julio, ya, ¿no? Sí, no, recordar un poco que de los valores que hemos analizado en el día de hoy, Sí, seleccionaremos un par de ellos para, bueno, sí, incluir en la newsletter y hacer un seguimiento, sí, siempre con sí. carácter formativo, con idea de, bueno, de ir interiorizando lo que es la metodología y la gestión de las posiciones, ¿no? Además hay algunos interesantes, sí, señor. Que nada más, que lo vamos a subir ahora enseguida. Cuidaros y que nos vemos a lo largo de la semana. Chao. Un Nada, abrazo. hasta luego.